la mayoría de los que están aquí no estuvieron en la clase anterior, pero yo les explicaba en la clase anterior que Power BI es una herramienta que en las versiones anteriores de Excel, si no estoy mal fue en la versión 2010, Excel sacó tres herramientas importantes de las cuales dos todavía siguen funcionando, que son Power Query y Power Pivots. Pero también tenían una herramienta que se llamaba Power View. Y esa herramienta Power View después se desprendió de Excel y ahora se llama Power BI. Y la expresión BI significa Business Intelligence o inteligencia de negocios y es una parte, la inteligencia de negocios es una parte de todo lo que es la rama del análisis de datos. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en Power BI básicamente es análisis de datos. ¿Listo? Y obviamente esto va a estar muy complementado con Excel, porque al ser una herramienta de Microsoft que se desprendió de Excel, pues obviamente tiene muchísima conectividad con lo que es Excel, Access, SQL y diferentes tipos de bases de datos. Entonces, primero que todo, antes de comenzar, entonces vamos a familiarizarnos un poquito con el entorno, con todo lo que es la interfaz gráfica de la aplicación. Obviamente, bueno, esto ya lo había explicado, pero vamos a explicarlo de nuevo en esta clase para contextualizar, para retomar, porque de pronto eh, muchos no estuvieron y los que estuvieron de pronto no se acuerdan de algunas cosas que explicamos, entonces vamos a repasar. Entonces, bueno, la interfaz de Power BI, como la pueden ver aquí en pantalla, o como la pueden ver allá también en sus equipos y ya la tienen lista y ya la tienen descargada, ya la tienen abierta en su pantalla, entonces pueden ver de que es como cualquier interfaz de las aplicaciones de Office, ¿cierto? Que tenemos acá un menú, menú archivo, inicio, insertar, tenemos esta barrita de la parte de arriba que es la cinta de opciones, tenemos en cada una de las pestañas de la cinta de opciones, pues van a ver sus respectivos botones, características que podemos utilizar y vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Em, y en la pantalla principal siempre nos va a aparecer estas opciones de aquí. De hecho, cuando recién abrimos, me va a aparecer una ventanita más o menos parecida a esta. Cuando recién se abre la aplicación me sale una ventana más o menos así, donde aquí podemos ver a este lado todos los archivos recientes que hemos utilizado y a este lado también me salen opciones donde yo puedo navegar dentro de, por ejemplo, conocer una introducción a Power BI, descargar un ejemplo, ver videos de aprendizaje, creación de otros usuarios y hacer como un aprendizaje guiado. Y también hay aquí como algunos videos de introducción, cómo elaborar informes, carga de informes. Entonces aquí hay como unos tutoriales que ya Power BI trae integrados y que se pueden utilizar cuando uno está comenzando a utilizar y aprender la herramienta, pues para introducirse. ¿Listo? Y básicamente pues yo les voy a explicar en este curso si, si Dios lo permite y si se da el tiempo y ustedes también están de acuerdo, pues para que continuemos con estas clases y poderles compartir todo lo que yo he aprendido a manejar sobre Power BI. Listo, entonces, para comenzar, tenemos en la parte del lado izquierdo hay una barra con tres vistas. La vista de informe, que es donde aparece inicialmente la interfaz de Power BI cuando recién la abrimos. En esta donde estamos ahorita se llama la vista de informe. Esta vista de informe, ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo que tiene unas páginas, tal cual como lo trabajamos en Excel, que trabajamos en Excel con hojas, aquí vamos a trabajar con páginas y cada página de estas va a ser un informe que podemos ir construyendo con diferentes dashboards. En cada página de estas podemos construir un dashboard y con todos reunir en un mismo informe diferente información. Entonces, esta es, como les decía, es la vista de informe. Y aquí al lado derecho tenemos tres menús principales. El primero que se llama filtros, el segundo es visualizaciones y el tercero es datos. Vamos a ubicarnos aquí en datos. Aquí yo puedo expandir y contraer el menú para cuando no lo esté usando o cuando lo quiera ver más de forma compacta, pues le puedo hacer clic aquí simplemente y ahí se expande y se contrae cada menú. Entonces, voy a explicarles primero aquí en datos. Entonces,
Aquí en datos nos va a aparecer toda la información de las bases de datos que hayamos cargado para el análisis de datos. En este momento me dice que no he cargado datos, entonces me da la opción de obtener datos. ¿Listo? Aquí también en estas opciones que me está dando aquí es para obtener datos. Entonces, como vamos a trabajar con datos y principalmente datos de Excel, pues ahorita les voy a explicar cómo podemos cargar los datos y que nos aparezcan a este lado de la sección de datos. Luego de la sección de datos tenemos visualizaciones. Aquí en visualizaciones es donde vamos a comenzar a crear los gráficos, que tenemos diferentes tipos de gráficos acá. Entonces, como les decía, aquí tenemos todos los estilos de visualizaciones que ofrece Power BI, pero además de esto, también tenemos la opción de adquirir más objetos visuales en estos tres punticos que están acá. Entonces, además de las que vienen por defecto, yo puedo entrar aquí como una especie de tienda, por decirlo así, aunque no, la mayoría de esas visualizaciones no es que sean de pago, la mayoría de estas visualizaciones son gratuitas. Y yo aquí puedo acceder a una cantidad bastante amplia de visualizaciones que puedo instalar eh, en mi equipo, en mi aplicación de Power BI. Lo único es que para poder entrar a acceder aquí al marketplace, a este marketplace de visualizaciones, sí tengo que tener una cuenta. ¿Listo? Yo más adelante les voy a explicar, aunque eso ya se los había explicado en la clase anterior, pero pues más bien yo les voy a compartir el video de la clase anterior para que ustedes se guíen y puedan crear también su cuenta de Power BI completamente gratis. Entonces, la mayoría de las herramientas de Power BI son gratuitas, pero obviamente que Power BI también tiene unas características que son de pago. Y esas características están más relacionadas con el servicio en la nube y con el almacenamiento, porque todo lo que nosotros hagamos en Power BI Desktop se puede cargar al servicio de Power BI en la nube y obviamente eso nos va a ocupar un almacenamiento virtual, que ese almacenamiento pues tiene un costo. Aunque de todas formas está también la opción de adquirir una prueba gratuita durante 60 días en los cuales Power BI nos permite acceder a todas las funcionalidades completas para probarlo. Y pues bueno, yo en la grabación que les voy a compartir, ahí les explico cómo ustedes pueden crear su cuenta en Power BI. Para eso van a necesitar un correo institucional. Un correo institucional que puede ser ya sea de una empresa o o de una universidad. Si ustedes no tienen correo institucional, no lo pueden crear con su correo personal. No se puede utilizar cuentas de Gmail ni de Hotmail. Tiene que ser institucional. Pero aún así, si no tienen cuenta institucional, yo les explico también en el video cómo pueden crear una cuenta así como lo hice yo con un correo temporal. Yo creé un correo temporal y con este correo temporal pude crear mi cuenta en Power BI. Listo, sigamos entonces por la navegación en la interfaz. Si en el momento en que tengan alguna pregunta, me pueden levantar la mano o activen el micrófono y me preguntan, no tengo ningún problema. Eli, una pregunta, ¿la aplicación paga más o menos en qué costo está? Ah, bueno, ya te muestro acá. Si nosotros nos metemos aquí a la página principal de Power BI y nos vamos aquí a precios. Realmente no es que nos estén cobrando por la aplicación. Lo que nos están cobrando aquí es por unos servicios adicionales. Vamos a ver qué es lo que... Mira, pues bueno, primero mira los precios. Entonces Power BI Pro, por ejemplo, para adquirir Power BI Pro por usuario, vale 9,40 euros. Bueno, aquí me sale el precio en euros. 9,40 euros sería hacer la conversión. Pero me dice que Power BI Pro ya está incluido en Microsoft 365 E5. Si ustedes tienen esta versión de Microsoft 365, quiere decir que ya Power BI ya está incluido en la licencia de esa versión de Microsoft, de Office. O si no, pues pueden adquirir el Power BI Pro aquí con tarjeta de crédito. Bueno, ahí les dan las indicaciones. Aquí ustedes pueden decirle comprar ahora. Pero también está obviamente el Power BI Premium que se puede adquirir por usuario o por capacidad.
Entonces, aquí ya por capacidad, pues ya les va a permitir como, aquí dice, quiere una licencia para usuarios individuales, permita utilizar IA avanzada, preparar datos, funciones de autoservicio, macrodatos, simplificar la administración de datos. Este sí ya tiene un costo bastante grande. Y lo mismo este también de acá, sino que este pues ya permite utilizar herramientas más avanzadas y aquí en la parte de abajo podemos ver cuáles son las características que tiene cada uno. Entonces ya si ustedes quieren explorar pues la parte de pago de Power BI, entonces aquí pueden entrar a esta página. Si quieren yo les voy a copiar acá una vez el link para que lo detallen pues allá directamente y, y pues analicen si les interesa pues adquirir el servicio pago de Power BI. ¿Listo? Por ahora nosotros vamos a estar trabajando en este curso con las herramientas gratuitas. Y bueno, sigamos entonces aquí con la introducción. Bueno, y además de eso tenemos la sección de filtros, donde aquí pues como su nombre lo indica, pues la idea es que vamos a especificar cuáles son los filtros que vamos a aplicar a los dashboards que vayamos creando en cada uno de los informes, ya sea para filtrar a través de la página o en todas las páginas o en a medida que vayamos agregando visualizaciones, pues también podemos hacer filtros en las visualizaciones. Pero bueno, ya esto lo vamos a explorar más adelante, pues por ahora solamente es como para que tengan en cuenta que así es como está estructurado por ahora el entorno de Power BI. Hay que tener en cuenta de que ellos van actualizando esta aplicación constantemente están haciéndole actualizaciones, entonces puede ser de que más adelante pues cambien de pronto alguna estructura o a veces cambian de posición los botones, porque esta herramienta está constantemente en actualización. De hecho, hay muchas funciones que están en beta todavía, en versión beta. No sé si por acá de pronto pueda mostrarles algunas que tienen por aquí. Por ejemplo, esta Power Automate dice versión preliminar. Entonces, son cosas que ellos están construyendo y están actualizando constantemente. Entonces, tenemos que estarnos también actualizando a medida que vayan saliendo novedades, estarnos actualizando de qué es lo que ha salido y cómo se trabaja, cómo organizarlo y todo. Vamos a pasar ahora a la vista de datos, que es esta de aquí. ¿Listo? Bueno, en esta parte pues todavía no es necesario que ustedes lo vayan haciendo, simplemente yo les voy a explicar cuando ya comencemos a hacer los pasos para que ustedes me sigan. Por ahora solamente es que vayan viendo lo que yo les voy mostrando aquí en la pantalla. En esta sección de vista de datos, bueno, en el momento no tenemos nada de datos cargados, fíjense que aquí solamente me sale esta sección de datos, no tenemos más, y aquí me van a salir obviamente todos los datos que yo cargue, y en esta parte vemos que hay como una barrita de fórmulas muy parecida a la que encontramos en Excel para utilizar las funciones. Aquí también vamos a utilizar funciones, pero aquí en Power BI las funciones se llaman DAX. DAX es DAX, quiere decir Data Analysis Expressions. Es decir, expresiones de análisis de datos. Y esas funciones DAX son muy parecidas a las de Excel. Ya ahorita también les voy a explicar cómo trabajar con algunas funciones DAX, por lo menos las básicas. Listo. Y tenemos también la vista de modelo, donde en esta vista de modelo, aquí me muestra una imagen más o menos de lo que yo puedo encontrar. Aquí es donde yo puedo armar el modelo de datos, estructurar el modelo de datos de las bases de datos que yo tenga cargadas aquí en el modelo de Power BI. Entonces lo que voy a hacer es crear relaciones entre tablas. Cuando nosotros trabajemos aquí en esta herramienta de Power BI y también cuando trabajemos en Power Query, que es otra que vamos a utilizar mucho, ustedes se van a dar cuenta de que aquí nos vamos a enfocar en aspectos más globales de los datos, como por ejemplo tablas, columnas y medidas. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar o lo que vamos a usar principalmente. No es como en Excel que estamos acostumbrados a trabajar por celdas. Aquí el concepto de celda ya no se utiliza de la forma como lo utilizamos en Excel.
Aquí todo van a ser tablas, columnas y medidas. Entonces, cuando armamos el modelo de datos, lo que vamos a hacer es hallar conexiones entre columnas. Por ejemplo, digamos que yo tengo una tabla que se llama clientes, donde yo tengo el ID del cliente y el nombre del cliente. Y aparte tengo otra tabla que se llama ventas, donde tengo la fecha, el producto que se vendió y tengo el ID del cliente. Entonces yo lo que puedo hacer es vincular entre esas dos tablas, crear un vínculo entre la columna que se llama ID cliente de la tabla clientes con la columna que se llama ID cliente de la tabla ventas. Creamos un vínculo y esa conexión me va a permitir acceder a información de otras tablas. Desde una tabla puedo acceder a información de otras tablas a través de esas llaves. Y voy a crear relaciones. Esas relaciones pueden ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de que tengo una tabla clientes y una tabla ventas, pues ahí voy a crear una relación de uno a muchos. Uno a muchos quiere decir que en la tabla clientes yo tengo un solo registro por cada cliente, mientras que en la tabla ventas puedo tener varios registros de cada cliente. Entonces es una relación de uno a muchos. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que se llama Fernando, en la tabla clientes me va a aparecer una sola vez, pero en la tabla ventas puede que me aparezca muchas veces. Entonces, eso es una relación de uno a muchos. Uno a uno sería que me aparece una sola vez en cada tabla. Y muchos a muchos quiere decir que me va a aparecer muchas veces en la tabla 1 y muchas veces en la tabla 2. Listo, entonces ya que más o menos nos hemos familiarizado un poquito con el entorno de Power BI, pues básicamente eso es como lo que debemos conocer para comenzar a trabajar. Entonces vamos a ver, ahora sí, a ir aquí a la vista de informe y vamos a entrar donde dice probar un conjunto de datos. Hoy vamos a trabajar con esta opción. ¿Listo? Obviamente, también desde aquí pueden importar datos de Excel. Es decir, para importar los datos tenemos varias opciones. Aquí nos dan estos botoncitos con estas opciones que podemos importar desde Excel, de un servidor SQL, pegar datos de una tabla en blanco o probar un conjunto de datos. También podemos, cuando vamos a importar los datos, darle clic aquí donde dice obtener datos y aquí nos van a dar varias opciones. Si tenemos los datos en un libro de Excel, pues lo podemos traer desde aquí. Pero el día de hoy vamos a trabajar con un modelo de datos de ejemplo que tiene Power BI. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice probar un conjunto de datos de muestra. Nos va a abrir esta ventana. Me dice que hay dos maneras de usar los datos, realizando un tutorial o experimentando por su cuenta. Entonces vamos a, yo les voy a mostrar a través del tutorial, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar, pero ustedes le van a dar clic aquí donde dice cargar datos de muestra. Entonces le damos clic aquí y él va a comenzar a cargar los datos del sistema. Esperamos un momento, va a aparecer aquí una ventana que me va a indicar de que está cargando los datos, que es esta. Esta es la ventana del navegador. Entonces, bueno, los que lo estén haciendo me dicen si van hasta ahí conmigo. Sí, señor, ahí vamos. Perfecto. Entonces, esta ventana de navegador me va a mostrar lo que encuentra del archivo. Aquí me dice que cargó un archivo que se llama financialsample.xlsx y que dentro de Financial Sample hay una tabla y una hoja. Una tabla que se llama Financials y una hoja que pues está ahí solamente como Sheet 1. Entonces, en este espacio de aquí, este navegador de Power BI siempre me va a mostrar qué contiene el documento. Me va a mostrar si hay tablas, si hay rangos y si hay hojas. Me va a mostrar cada una de las hojas que existen, me va a mostrar las tablas y me va a mostrar rangos de datos también que yo tenga nombrados dentro de mi libro de Excel o de la base de datos que estoy cargando. En este caso, entonces, vamos a seleccionar la que dice Financials, que es una tabla que está, yo ya sé que está dentro de la hoja 1. De hecho, si le doy clic a la hoja 1, pues me va a mostrar exactamente lo mismo, pero lo ideal es que nos acostumbremos siempre a trabajar con tablas. Entonces le voy a colocar chulito aquí donde dice Financials y me va a aparecer una vista previa de la información con todas las columnas que contiene esta base de datos.
Entonces vemos de que es una tabla, pues, por el título nos podemos dar cuenta de que es una tabla de información financiera que tiene una columna que se llama segmento, otra que se llama país, otra que se llama producto, unidades vendidas, ¿qué más tenemos por acá? Ventas, esta es utilidad, fecha, año, mes. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a trabajar una base de datos, primero familiarizarnos con los datos que vamos a cargar para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ese es uno de los primeros pasos, pero bueno, por ahora entonces lo que vamos a hacer es colocarle chulito a Financials y le damos clic aquí donde dice transformar datos. Le vamos a dar allí y cuando le doy clic ahí a transformar datos, si ustedes se fijan, habían dos opciones. Una que me decía cargar, que estaba en el botón verde, y otra que me decía transformar datos, que es la que yo les estoy diciendo que le vamos a dar clic. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre las dos opciones. El botón que dice cargar, que estaba de verde, ese botón lo que va a hacer es que me va a cargar los datos directamente aquí en Power BI, en la vista de datos, ya los voy a tener aquí cargados en el modelo, o mejor dicho, no aquí necesariamente, sino en en todo el modelo de datos, tanto en informe como en datos, como en modelo, me va a cargar toda la base de datos aquí directamente en Power BI. Pero cuando yo le digo transformar datos, me va a abrir el editor de Power Query, que es este que estamos viendo aquí en este momento. ¿Listo? Me dicen si les abrió el editor de Power Query y si ya ustedes han trabajado alguna vez con Power Query. Sí, a mí ya me abrió. Yo trabajé alguna vez con Power Pivot, ¿no? Creo que es como parecido. Es un poquito, es diferente más bien, porque Power Query está enfocado en consultas. Power Pivot es como una versión súper avanzada de las tablas dinámicas, ¿no? Como trabajar con tablas. Creo que Power Pivot también utiliza funciones DAX, pero Power Query está enfocado en el tema de consultas y manejo de bases de datos. Power Query también está integrado en Excel. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Excel y vamos a cargar datos, por ejemplo, yo lo he utilizado cuando necesito cargar datos de la web. Entonces he utilizado Power Query desde Excel. Y aquí en Power BI nos va a servir muchísimo utilizar Power Query, porque precisamente es para el manejo de grandes bases de datos. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, en el editor de Power Query, como podemos ver, tenemos también una estructura donde la parte de arriba está la cinta de opciones, donde también tenemos varias opciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso. eh, Podemos ver que todas estas opciones están relacionadas con los datos, como por ejemplo el manejo de las columnas, de especificar datos, tipos de datos, utilizar primera fila como encabezado. Todo esto son opciones que nos van a permitir modelar los datos antes de cargarlos a Power BI. A este lado izquierdo nos sale una opción que se llama consultas, o una sección más bien que se llama consultas, y aquí me va a mostrar todas las consultas que yo tenga. En este caso solo tenemos una que se llama Financials, esa es la que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, la idea de cargar la información primero en Power Query es limpiar los datos. Ese es el objetivo que nosotros vamos a hacer aquí. Vamos a limpiar la base de datos antes de cargarla a Power BI. Y para eso entonces vamos a seguir las instrucciones que nos da aquí el tutorial para crear, a ver, yo lo tengo por acá. Bueno, este creo que ya lo puedo cerrar. Voy a cerrar este y me quedo solamente con este de acá. Entonces, listo. Este tutorial que vamos a hacer en esta clase es para crear este reporte financiero basado en la base de datos que ya tenemos cargada o que estamos cargando, pues. Entonces, las instrucciones que nos dan aquí es lo mismo que yo ya les explicaba: entrar aquí, cargar datos de ejemplo, vamos a preparar los datos, entonces aquí donde dice transformar datos, listo. Y nos abre el editor de Power Query. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de datos. Entonces les voy a explicar qué significa esto. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos,
cada columna debe tener un tipo de dato específico. Cuando hablamos de tipos de datos, me refiero a que hay diferentes tipos para guardar o almacenar la información. Por ejemplo, yo aquí en este listado, ustedes pueden ver que por lo menos esta columna que se llama segmento es un tipo de datos, o mejor dicho, es un dato tipo texto. Entonces existen datos que son tipo texto, datos que son tipo número, datos que son tipo fecha, datos que son tipo verdadero o falso. Y dentro de los tipos de números están, por ejemplo, números decimales, decimal fijo, número entero, porcentaje. Dentro de las fechas tenemos fecha hora, solo fecha hora y zona horaria, duración. En texto sí solamente tenemos texto, tenemos verdadero o falso y binario. Entonces, la idea aquí es identificar, o mejor dicho, primero tenemos que darnos cuenta si las columnas tienen el tipo de datos adecuado. Para eso podemos revisar en la parte de arriba, vemos que hay unos simbolitos que me dicen, por ejemplo, ABC, y acá hay otro que me dice 1.2 y otro que me dice 123. Este iconito que me sale aquí al lado del nombre de la columna me está indicando qué tipo de datos es el que estamos trabajando. Cuando me sale ABC, quiere decir que es una columna de tipo texto. En este caso yo puedo ver de que efectivamente las columnas con las que estamos trabajando aquí son tipo texto, entonces no hay ningún problema, están correctas. Unidades vendidas. Esta es la que vamos a cambiar de tipo, porque aquí me está saliendo como 1.2, como si fuera de tipo decimal, pero no es tipo decimal, estamos hablando de unidades vendidas, entonces no tiene sentido hablar de decimales cuando estamos hablando de cuántas unidades se vendieron. Entonces, para cambiar el tipo de datos, lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí sobre la columna cuando se pone así verdecita, es que ya la tengo seleccionada, y nos vamos a ir aquí arriba en la parte donde dice tipo de datos, número decimal, le vamos a cambiar a número entero. ¿Listo? Me va a salir esta ventana donde me advierte que estamos cambiando el tipo de datos de la columna y me pregunta que si quiero añadir un nuevo paso o si quiero sustituir el actual. Ya les voy a explicar qué significa Disculpe, esto, pero vamos a darle donde dice sustituir el actual. ¿dónde es que disculpe, en tipos de datos en tipos de datos de texto? Sí, me paro sobre la columna que se llama unidades vendidas. Voy a la parte de arriba donde dice tipo de datos y donde dice tipo de datos número decimal le vamos a poner número entero. Luego vamos a pararnos en la columna segmento y vamos a cambiar las letras a mayúsculas. Entonces, para hacer eso, nos ubicamos aquí en la columna que se llama segmento. Vamos a la pestaña transformar y aquí en la pestaña transformar vamos a buscar la opción que dice formato. ¿Listo? Entonces, clic a la pestaña segmento, a la columna segmento, pestaña transformar, buscamos donde dice formato y aquí le vamos a dar en mayúsculas. Si ustedes se fijan, aquí puedo hacer diferentes transformaciones. Estamos precisamente en la pestaña que se llama transformar, entonces yo aquí puedo hacer diferentes transformaciones, como por ejemplo cambiar, en este caso que estamos hablando de una columna de formato texto, yo puedo cambiar a minúsculas, a mayúsculas, poner en mayúscula cada palabra, recortar, limpiar, agregar un prefijo o un sufijo. Todo esto lo puedo hacer automáticamente desde acá. En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle aquí a mayúsculas. Cuando le damos clic, automáticamente todo esto, toda la columna, fíjense cómo cambia de una vez a mayúsculas. Si yo quisiera hacer esto en Excel, no sé si ustedes saben, en Excel hay una fórmula que se llama mayúsc, una función, y yo tendría que coger una función mayúsc, vincularla aquí a la celda, arrastrar y luego copiar y pegar valores encima. En cambio aquí en Power Query lo hago en un solo paso. Me voy aquí y le digo mayúsculas y ya quedó transformada la columna. Todos los datos de la columna. ¿Listo? Me dicen si vamos bien hasta ahí. Sí, señor. Sí, bien. Perfecto.
Vamos bien hasta ahí, entonces pasemos al otro paso. Me dice que vamos a cambiar el nombre de la columna que se llama mes. Entonces vamos a ir acá a la columna que se llama month name, que está por aquí, y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a dejar solo como month. ¿Ok? Entonces, para cambiar el nombre de una columna, simplemente nos paramos en la columna, le damos doble clic y aquí ya podemos editar el nombre de la columna. Entonces, cuando ya lo tengamos, le damos Enter y ya quedó cambiado el nombre de la columna. Ya les voy a explicar todo lo que estamos haciendo, para qué sirve y, digamos, en qué casos le podemos sacar más provecho. Porque de pronto ustedes están simplemente siguiendo los pasos que yo estoy haciendo, pero tal vez puede que no entiendan mucho para qué hacemos todo esto, ¿cierto? Entonces ya les voy a explicar por qué estamos haciendo todo esto. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Paso 5. Dice que hay un producto que se llama Montana y dejó de estar disponible el mes pasado, entonces vamos a quitar ese producto de la base de datos. Venimos aquí donde dice producto, le vamos a dar clic en el botón de filtro y le vamos a quitar el chulito al que dice Montana. Entonces, columna producto, le dan clic al botón de filtro y quitamos el que se llama Montana. Y le damos a aceptar. ¿Qué más nos dicen acá en el tutorial? Ahora nos están mostrando algo interesante y esto es lo que yo les quería indicar. Fíjense que en la parte de acá derecha nos aparece pasos aplicados. Y en los pasos aplicados hay los dos primeros que se llaman source, o sea, recursos, o más bien como el origen, y la navegación. Origen y navegación. Entonces, ¿qué quiere decir estos pasos que estamos haciendo aquí? Fíjense que a medida que nosotros hemos hecho modificaciones a la base de datos, cada vez que hacemos una modificación, aquí va apareciendo un nuevo paso. Y esto es como si nosotros estuviéramos programando un paso a paso de lo que Power Query tiene que hacer cada vez que nosotros carguemos una consulta. Eso quiere decir que si en algún momento nosotros estamos trabajando con esta base de datos que se llama Financials y esa base de datos se actualiza en el origen, el archivo se actualiza, se le agrega más información o se le quita información, cualquier cosa que se realice, ya estos pasos que nosotros estamos haciendo ya quedan configurados en Power Query y se hacen de forma automática. Entonces, esa es la importancia que tiene lo que estamos haciendo aquí en el editor de Power Query, que una vez que nosotros ya dejemos limpia la base de datos, ya la próxima vez que se actualice ya no hay necesidad de volverla a limpiar porque ya los pasos están aquí cargados. Entonces, vamos ahora a dar clic a cualquiera de estos pasos. Vamos a pararnos, por ejemplo, en el primer paso. ¿Listo? Le vamos a dar clic al primer paso y les va a aparecer esto. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Pues que en este primer paso apenas está cargando los datos, o sea que estamos viendo cómo Power Query configura la información cuando está cargando la base de datos. Después pasamos al segundo paso que se llama navegación. Aquí en la parte de navegación ya ahora sí podemos ver que está toda la base de datos cargada en Power Query. Pero, por ejemplo, si nos vamos aquí a Unit Sold, unidades vendidas, fíjense que el tipo de dato está mal. De hecho, todos los tipos de datos en este paso de navegación están mal, porque me dice ABC123, eso quiere decir que es alfanumérico. O sea, hasta ahora no le ha cambiado el tipo de datos, porque estamos en el paso de navegación. Si saltamos al paso que se llama tipo cambiado, vemos que en este paso, al darle clic, ya ahora sí podemos ver los tipos que ya se le asignaron a cada columna, incluyendo el que nosotros modificamos. Luego, si saltamos al paso que se llama texto en mayúsculas, vemos de que aquí ya lo que hizo fue modificar. En segmento estaba en minúsculas y yo me devuelvo aquí a tipo cambiado, vemos que está en minúsculas, pero si vuelvo a texto en mayúsculas, ahora sí, ya se notan los cambios que hemos venido haciendo. Entonces, cada uno de estos pasos queda guardado, o sea, todo lo que nosotros hemos hecho aquí va quedando guardado en estos pasos aplicados. Cuando yo quiera, de pronto, eliminar un paso que por algún motivo
yo lo hice pero ya no lo necesito, entonces le puedo dar clic aquí en la X y se va a eliminar y me devuelve al paso anterior. Me va a mostrar cómo estaba la tabla antes de aplicar ese paso. Vamos a volverlo, lo voy a volver a poner aquí porque ese sí lo necesitamos. Y por eso es que, por ejemplo, cuando yo me paro aquí en el tipo y yo vengo y le doy acá donde dice, por ejemplo, digamos que yo le quisiera cambiar el tipo de datos a esta columna. Entonces, cuando yo hago un cambio acá, él me pregunta en el tipo, él me dice si quiero insertar un paso adicional, pero ahorita en la pregunta me decía si quiero insertar o reemplazar o sustituir el paso actual. ¿Qué quiere decir? Que como ya tengo aquí un paso que se llama tipo cambiado, entonces él me está preguntando, ¿quiere que creemos un paso nuevo también cambiando el tipo de datos o quiere que sobre este mismo paso de cambiar los tipos sigamos, digamos, hagamos la misma transformación sobre este mismo paso? Por eso le dijimos sustituir el actual. Es decir, sobre el mismo paso de tipo cambiado ya podemos hacer la transformación. Entonces, a esto es lo que yo les quería explicar y es importante que nosotros lo entendamos cuando trabajamos con Power Query, es que estamos trabajando con estos pasos que quedan ya programados, automatizados en nuestra base de datos y por eso son importantes. Una vez que ya hayamos hecho esto, obviamente aquí se nos está quedando todavía muchísima información de lo que podemos trabajar con Power Query, pero obviamente lo vamos a ir trabajando paso a paso, pues por ahora ustedes apenas están conociendo la herramienta, entonces por eso los estoy guiando así muy, muy despacio para que vayamos comprendiendo, pero más adelante la idea es que podamos trabajar con herramientas más avanzadas de Power Query. Listo, por ahora vamos a dejar Power Query hasta ahí y vamos a darle clic al botón que dice cerrar y aplicar que está aquí en la pestaña de inicio. Entonces vamos pestaña inicio, botón cerrar y aplicar. Me dicen si lo están viendo y le dan clic. Al darle clic a ese botón, lo que va a hacer es que va a cargar los datos en Power BI. Entonces vamos a esperar a que cargue los datos. La va a cargar aquí en Power BI y ya la podemos ver aquí a este lado. Entonces, aquí en datos, vemos que me aparece la tabla financials y me aparecen todas las columnas que contiene la tabla. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la columna de meses ya me aparece con el nombre, como nosotros lo pusimos. Y si nos vamos aquí a la vista de datos, ya aquí podemos ver que está toda la base de datos con las modificaciones que le hicimos. Por ejemplo, acá en segmento ya está todo en mayúsculas. Aquí el tipo de datos en unidades vendidas ya está en entero. Aquí podemos ver formato de número entero. Este que estaba. El nombre de la columna mes ya está cambiado y está filtrado también por quitándole el producto que se llama Montana. Entonces aquí ya vamos a ver de que no existe, no está el producto Montana. Me aparece amarilla, carretera, paseo, velo y BTT. ¿Listo? Pero Montana ya no está porque ya lo filtramos previamente en Power Query. ¿Listo? Ya tenemos entonces cargada la base de datos en Power BI. Y aquí en modelo podemos ver de que ya está, también me aparece solamente esta solita porque es la única que tenemos hasta ahora. Ahorita vamos a ver cómo crear una conexión de datos. Pero bueno, quiero que me digan hasta ahí cómo vamos, se está entendiendo todo, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar sobre lo que hemos hecho? ¿Cómo es que se hace para poder volver a entrar al sitio con todo lo que hicimos? Con toda esa. ¿A Power Query? Ajá. Listo. Cuando queramos volver otra vez al editor de Power Query para seguir transformando datos o modificar algún paso de los que creamos, vamos a darle clic aquí al botón que se llama transformar datos. Este que está aquí en la parte de arriba de la pestaña inicio se llama transformar datos. Al darle clic ahí me va a llevar al editor de Power Query donde puedo ver los pasos que se aplicaron, puedo modificarlos y cuando ya haya terminado de trabajar aquí, otra vez vamos a darle cerrar y aplicar.
Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a avanzar un poquito más para no extendernos tanto y continuamos entonces la siguiente clase, pero vamos a terminar por lo menos esta parte. Bueno, entonces aquí en la pestaña inicio vemos de que ya quedaron cargados en la parte de datos, ya están cargados aquí todos los campos y fijémonos en los símbolos que tienen. Hay unos que tienen un símbolo de sigma y aquí hay, por ejemplo, este me tiene un símbolo de un calendario. Esos que tienen símbolo de sigma es porque Power BI identifica de que son eh, columnas que contienen valores numéricos que se pueden operar. Es decir, yo puedo sacar promedio, máximo, mínimo, sumatoria, todo eso lo puedo operar en estas columnas que tienen el símbolo de sigma. Y este que tiene un calendario es porque Power BI identificó que son fechas y de hecho tiene una flechita. Si le damos clic a la flechita, me abre una opción que se llama Data Hierarchy, es decir, jerarquía de datos. Y en la jerarquía de datos tenemos ya separado el año, el trimestre, el mes y el día. Y esta jerarquización que hace Power BI aquí nos va a permitir trabajar muchísimo mejor con todo lo que sean fechas, porque vamos a poder filtrar por meses, por días, por trimestres o por años. ¿Listo? Sigamos entonces aquí. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, crear una expresión en DAX. Vamos a hacer esta última parte. Para crear una función en DAX, vamos a ir aquí a la opción de nueva medida. Vamos a crear una medida con lenguaje DAX. Entonces vamos a darle donde dice nueva medida. Le doy clic aquí donde está la calculadora. Me va a abrir me va a habilitar aquí esta barra de fórmulas donde yo puedo escribir. Y al mismo tiempo, aquí en la sección de datos, fíjense que me abrió también una opción con una calculadora que se llama medida. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle el nombre. Primero vamos a asignarle un nombre. Aquí en este caso le vamos a colocar Total Unit Sold. Si ustedes quieren la pueden colocar en español. Total unidades vendidas. Yo le voy a poner aquí en inglés. Le vamos a poner Total Unit Sold. O Total unidades vendidas, como ustedes prefieran. Y le damos igual, un espacio, igual y otro espacio. Y vamos a escribir una función que se llama sum. ¿Listo? A medida que voy escribiendo, fíjense cómo aquí me va mostrando las funciones DAX que tenemos, ¿cierto? Con la letra que yo le ponga, ahí me va a ir mostrando las funciones DAX que yo puedo utilizar. Y vemos que son como algo así muy similar a las funciones en Excel. Pero aquí, pues, lo que sí debemos tener en cuenta es que todos los nombres de las funciones son en inglés. Y vamos a escribir la palabra sum, S-U-M, sum. ¿Listo? Ahí le damos clic y aquí le vamos a poner el nombre de la columna a la cual le vamos a sacar la sumatoria. En este caso es unidades vendidas. Entonces le vamos a colocar unit sold. Vean, solamente con escribir las tres primeras letras, ahí ya me sale la opción. Entonces le doy clic o presiono la tecla Tab. Y aquí, ya una vez que lo tenga ingresado, cierro paréntesis. Financials es el nombre de la tabla. Y lo que está entre corchetes es el nombre de la columna que vamos a utilizar. Ahí yo cierro paréntesis. Y ya cuando lo tenga ahí, le damos Enter. Prontico, profe. Y ya me creó la medida. Y la medida me va a quedar ubicada aquí, con esta calculadorcita. La cuestión es que cuando yo trabajo con medidas, las medidas yo no las puedo ver hasta que yo no utilice una visualización. ¿Listo? De hecho, toda la información que tengo aquí, todas estas columnas, yo las podría ver aquí en la vista de datos, pero las medidas no. Porque la medida simplemente es como una fórmula que yo construyo a partir de los datos. Entonces no voy a ver el resultado hasta que no lo utilice dentro de una visualización. Por ejemplo, si yo tomo esta medida y la arrastro acá, me va a mostrar aquí un gráfico predeterminado con una columna donde me está mostrando cuánto fue el total de las unidades vendidas. ¿Listo? Vamos a guardar entonces este archivo para que lo sigamos trabajando en la próxima clase. Yo le voy a dar aquí donde dice guardar, también le podemos dar con la tecla F12. Y entonces voy a guardarlo aquí sobre este. Yo lo voy a guardar aquí como clase. Les va a quedar guardado con un formato que se llama .pbix.
Y ese es el formato de los archivos en Power BI. Listo, ya la próxima clase vamos a continuar para comenzar a crear las visualizaciones. Hoy vimos todo lo que es cargar datos, limpieza de datos y creación de medidas. Obviamente lo estamos viendo todo muy por encima, pero la idea es, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en cada uno de los temas. Entonces, listo. Lo último que les quería decir, ahorita les comparto también el enlace del grupo, es que estas clases yo les estoy dando completamente gratuitas, pero en caso de que de pronto alguno de ustedes quiera apoyar este proyecto de las clases de Power BI, aquí les dejo mi cuenta de Nequi o de Biplata con el código QR. Si ustedes quieren hacer algún aporte, lo pueden hacer a esta cuenta. De todas maneras, igual, así haya o no hayan aportes, vamos a seguir viendo las clases gratuitas. Y la idea es poder compartirles el conocimiento y que ustedes lo puedan aplicar para su trabajo o para su vida personal, pues lo que ustedes consideren necesario. ¿Listo? De todas maneras, espero que lo que hayamos visto hoy, la información les haya servido y espero que podamos continuar con estas capacitaciones.